Mi papá anunció en Facebook que me dejaba sin herencia porque me negué a cancelar mis vacaciones para cuidar gratis a los hijos de mi hermana. Una semana después, la mujer que él juraba que nos había abandonado, me escribió para decirme que todo era mentira. Me llamo Gabriela Cárdenas. Crecí en Torreón, en una casa pequeña donde los gritos de mi papá llenaban todos los cuartos. Mi mamá, Catalina, trataba de responder en voz baja. Creo que lo hacía por mí y por mi hermana Liliana, que entonces era una bebé. Yo tenía 7 años. Liliana, apenas 2. Yo no entendía todo, pero sí sabía cuando algo estaba mal. Recuerdo una mañana en particular. Mi mamá estaba en la orilla de la cama, peinando a Liliana. Le cantaba bajito mientras le hacía 2 coletas chuecas. Yo estaba en la puerta, con el uniforme medio desabrochado. Esa fue la última vez que vi a mi mamá peinarla. Más tarde, los gritos empezaron otra vez. «Ya no puedo, Ernesto», dijo mi mamá. La voz se le quebró. «Me controlas todo. ¿Con quién hablo? ¿A dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? Todo». Mi papá respondió algo que no recuerdo completo, pero sí recuerdo el tono. Ese tono suyo que cerraba cualquier conversación. El divorcio pasó rápido. Un día mi mamá estaba ahí, preparando desayunos, revisando mochilas, abrazándonos antes de dormir. Y de pronto ya no estaba. Mi papá nos dijo que se había ido. «¿Su mamá prefirió la bebida y andar con otros hombres antes que quedarse con ustedes?», me dijo una noche, sentado frente a mí en la mesa del comedor. «Acuérdate bien de eso, Gabriela. Yo fui el que se quedó». Yo era lo bastante grande para sentirme traicionada, pero muy niña para cuestionarlo. Si mi papá lo decía con tanta seguridad, debía ser cierto. Si mi mamá no aparecía en mis cumpleaños, quizá de verdad no quería volver. Esa idea me acompañó durante años. No pasó mucho antes de que mi papá llevara a Maribel a la casa. Maribel era más joven que mi mamá. Siempre estaba arreglada y hablaba con una dulzura que me incomodaba. Me compró moños y libretas con brillo. Intentaba abrazarme o peinarme, y yo me hacía rígida. Liliana, en cambio, se le pegó como si la hubiera estado esperando. En pocas semanas empezó a decirle mamá. Yo no podía. «Gabriela», me decía mi papá con esa mirada dura, «Maribel está haciendo un esfuerzo. Debería ser más agradecida». Pero yo no quería ser agradecida. Yo todavía tenía una mamá en alguna parte. Una mamá real. Una mamá que quizá iba a tocar la puerta un día y a explicarme que todo había sido un error. Nunca pasó. Aprendí a guardar mis preguntas. Preguntar por mi mamá ponía a mi papá de mal humor y hacía que Maribel llorara en silencio, como si yo la estuviera atacando. Así que dejé de preguntar. Maribel se volcó en Liliana. Le compraba vestidos, le organizaba cumpleaños con mesa de dulces, la llevaba a clases de danza y le decoraba el cuarto. A mí me invitaban para no quedar mal. Yo decía que no. Me encerraba a leer y a estudiar. Mientras mi papá presumía lo bonita y dulce que era Liliana, yo sacaba buenas calificaciones sin esperar aplausos. Con los años, entendí la regla de esa casa. Liliana era la hija fácil de querer. Yo era la difícil. A los 18 años me fui a estudiar fuera de casa. No me fui lejos, pero por primera vez sentí distancia. Conseguí una beca parcial y renté un cuarto pequeño cerca de la escuela. Para mí, era perfecto. Nadie me decía a qué hora apagar la luz. Nadie revisaba mi cara para decidir si estaba siendo malagradecida. Aún así, volvía a casa algunos fines de semana. No por mi papá ni por Maribel, sino por Liliana. Seguía siendo mi hermana. Durante una visita, cuando yo estaba por terminar la carrera y Liliana por salir de la prepa, entré a su cuarto y la encontré viendo su celular. Todo ahí lo había elegido Maribel. «¿Ya pensaste qué vas a hacer saliendo de la prepa?», le pregunté. «Podrías aplicar a la universidad. Todavía tienes tiempo de buscar becas». Liliana ni siquiera levantó la vista. «No voy a ir a la universidad», dijo. «Me voy a casar». Casi se me cayó el café. «¿Casarte?». «Liliana, todavía ni cumples 18. Los cumplo en 2 meses», respondió, ahora sí mirándome. Maribel me presentó a Mauricio el año pasado. Es apenas unos años mayor que yo. Su familia tiene una inmobiliaria grande, Inmobiliaria Treviño y Asociados. Les va muy bien, y él es perfecto, Gabriela.
¿Y tus planes? De niña decías que querías ser maestra. Liliana soltó una risita. Eso era de niña. Maribel dice que no todas nacimos para estar encerradas en una oficina. Que si una puede formar una buena familia, debe tomarla. Sentí que se me cerraba el estómago. Solo quiero que pienses qué quieres tú, le dije. No lo que quiere Maribel, no lo que quiere Mauricio. Tú. Liliana puso los ojos en blanco. Yo sé lo que quiero. No todas tenemos que ser mujeres de carrera como tú. Lo dijo como si fuera un defecto. Como si estudiar, trabajar y vivir por mi cuenta me hiciera menos mujer. Me mordí la lengua. Era su vida, aunque me doliera verla entregar sus decisiones. Me gradué meses después. Conseguí trabajo como contadora remota para un despacho que llevaba cuentas de varias empresas. No era glamuroso, pero pagaba mis gastos y me permitió rentar un departamento sencillo, mi propio espacio. Liliana se casó poco después de cumplir 18, en una boda enorme que Maribel organizó hasta el último centro de mesa. Hubo flores, música en vivo, vestidos largos y discursos sobre la familia. Mi papá lloró cuando bailó con Liliana. Nunca lo vi llorar por mí. Un año después, nació Santiago. Al año siguiente llegó Regina. Y ahí, empezó a desacomodarse la paz que tanto me costó construir. La primera vez que Liliana apareció sin avisar, yo estaba revisando estados financieros. Tocaron el timbre. Cuando abrí, la encontré con ropa deportiva de marca, lentes en la cabeza y 2 pañaleras al hombro. Santiago venía agarrado de su pierna y Regina dormida en la carriola. «Tengo cita en la estética», dijo, entrando como si mi departamento fuera extensión de su casa. «Me los cuidas, ¿verdad?» Santiago ya comió. Regina quizá necesita cambio en un rato. En la pañalera azul viene su elefantito para dormir. «Liliana, estoy trabajando». «Es un ratito, Gabriela. No exageres». Dejó las bolsas en mi sala y se fue antes de que yo pudiera responder. Ese ratito duró casi 4 horas. Después se volvió costumbre. A veces decía que tenía comida con amigas. Otras, cita para uñas o que necesitaba ir a la plaza. No preguntaba. Llegaba, dejaba pañaleras, daba instrucciones y se iba. La situación empeoró cuando ella y Mauricio decidieron irse un fin de semana a Parras de la Fuente. Llegaron a mi puerta con los niños y una maleta llena de ropa. «Son solo 3 días», dijo Liliana. «Te dejamos todo listo». «¿3 días? ¿Cuándo me preguntaste?» Liliana frunció el ceño, como si la grosera fuera yo. «Gabriela, eres su tía. No son extraños». Mi trabajo requería concentración. Revisar cuentas, cuadrar reportes, detectar errores, preparar información para clientes. No podía hacerlo bien con Santiago corriendo por la sala, Regina llorando y juguetes tirados. Empecé a trabajar de madrugada, de noche y los domingos. Mi departamento dejó de sentirse como refugio y empezó a parecer una guardería improvisada. Mi jefe empezó a notar errores. «Gabriela, este reporte tiene una diferencia que antes tú habrías visto de inmediato», me dijo en una llamada. No sonó enojado, sonó preocupado. Eso fue peor. Un día, cuando Liliana llegó por 3ª vez en la misma semana, intenté hablar con ella. «¿Por qué no le pides a Maribel o a papá que los cuiden a veces? O a los papás de Mauricio?» Liliana ya iba de salida. «Papá trabaja. Maribel dice que el ruido le da migraña. Y los papás de Mauricio viajan mucho. Además, tú eres buenísima con ellos». «Soy buena con ellos porque no me queda de otra». Liliana sonrió como si yo hubiera hecho un chiste. «Gracias, hermana. Te debo una». Me dejó con las 2 pañaleras en la mano. El punto de quiebre llegó un martes. Tenía una entrega importante antes de las 6. Santiago estaba inquieto. Le dije varias veces que no brincara en el sillón. Regina se estaba llevando un crayón a la boca. Me volteé apenas unos segundos para quitárselo. Entonces escuché el golpe. Santiago se había caído del sillón. Lloró, claro, pero después se calmó. No se golpeó la cabeza. Caminaba bien. Le puse hielo envuelto en una toalla y estuve revisándole la pierna. Al principio parecía solo rojo, pero cuando Liliana llegó por ellos, ya tenía un moretón morado en la espinilla. En cuanto lo vio, explotó. «¿Qué le hiciste a mi hijo, Gabriela?» «No le hice nada». Se cayó del sillón.
Le dije que no brincara, pero tú sabes cómo es. ¿Cómo que se cayó? ¿No estabas viendo? Estaba cambiando a Regina y trabajando al mismo tiempo, porque tú los dejaste aquí otra vez sin avisar. Liliana alzó la voz. Santiago empezó a llorar. Regina también. Yo confié en ti. ¿Así cuidas a mis hijos? ¿O estabas demasiado ocupada con tus reportes para fijarte? Algo dentro de mí se rompió. Años de sentirme usada. Años de ser la hija difícil, la hermana disponible, la tía que no podía decir que no. Todo me subió a la garganta. «Sal de mi departamento», dije. Liliana se quedó helada. «¿Qué? Toma a tus hijos y sal. Ya terminé. Gabriela, no seas dramática. No soy tu niñera gratis. Tengo un trabajo real. Pago renta, pago cuentas. No puedo detener mi vida cada vez que tú quieres ir al spa o comer con tus amigas. Si necesitas ayuda, contrata a alguien». Prácticamente le acerqué las pañaleras a la puerta. Liliana me miró como si no me reconociera. «Le voy a decir a papá. Dile lo que quieras». Cerré la puerta con las manos temblando. Mi celular sonó menos de 10 minutos después. Era mi papá. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó apenas contesté. «Tu hermana está llorando. ¿Cómo te atreves a tratarla así? Si no le gusta cómo cuido a sus hijos, puede cuidarlos ella. ¿Vas a disculparte con Liliana ahora mismo?» «No». Hubo un silencio breve. Luego su voz bajó a ese tono que yo conocía desde niña. «Escúchame bien, Gabriela. Si sigues con esa actitud, te olvidas de cualquier cosa que yo pensaba dejarte. Mi casa, mis ahorros, todo va a ser para Liliana. Ella sí entiende lo que es la familia. Antes, esa amenaza me habría paralizado. No porque yo viviera esperando su dinero, sino porque venía con años de condicionamiento. Esa vez respiré hondo. «No uses tu herencia para ponerme de niñera. Cuida cómo me hablas. Entonces empieza tú». Colgué. Esa noche casi no dormí. No por culpa, por rabia, también por miedo, aunque me costara admitirlo. No quería perder a Liliana por completo. Tampoco quería que los niños quedaran en medio de una guerra familiar. Al día siguiente, con la cabeza más fría, llamé a mi hermana. «Tenemos que hablar», le dije. Aceptó. Nos vimos en una cafetería tranquila, a medio camino. Llegó con ojeras y el cabello recogido de cualquier manera. «Creo que ayer me pasé», dijo, mirando su taza. «Me asusté cuando vi el golpe de Santiago». «Lo entiendo», respondí, «pero yo también estoy al límite. Quiero a Santiago y a Regina. Eso nunca ha estado en duda. Pero no puedes aparecer sin avisar y dejarme a 2 niños mientras trabajo». Liliana asintió despacio. «Supongo que me acostumbré». «Te aprovechaste». Le dolió escucharlo, pero no lo negó. Acordamos reglas. Me avisaría con al menos 24 horas de anticipación. Nada de dejarlos en la puerta sin preguntar. Nada de fines de semana sorpresa. Yo aceptaría cuidarlos martes por la tarde y jueves por la mañana, si podía acomodar mis pendientes. Por unas semanas, las cosas mejoraron. Santiago y Regina seguían viniendo, pero ahora yo podía prepararme. Adelantaba trabajo, dejaba comida lista y hasta disfrutaba más el tiempo con ellos. A Santiago le gustaba que le leyera el mismo cuento varias veces. Regina se dormía si le sobaba la espalda. Yo los quería. Por eso dolía más que los usaran para obligarme. El problema nunca fueron los niños. El problema era que todos contaban conmigo sin preguntarme. Cuando se acercó diciembre, hice algo que llevaba años posponiendo. Mis amigas organizaron un viaje a unas cabañas en la Sierra de Arteaga, por la zona de Monterreal. Queríamos pasar unos días con frío, chimenea y, si se podía, probar la pista de nieve artificial. Para mí era la primera vacación real en años. Lo pagué con meses de anticipación. Pedí los días en el trabajo. Organicé mis entregas. Me emocionaba. 2 días antes de salir, pasé por la casa de Liliana para llevarles regalos de Navidad a los niños. La sala era un caos. Maletas abiertas, ropa sobre los sillones, sandalias nuevas, sombreros, bloqueadores. Maribel daba instrucciones como si coordinara una mudanza. Mi papá revisaba su celular. Liliana ayudaba a Santiago a abrir su regalo. «Está precioso», dijo al ver el carrito que le compré. «Le va a servir mucho para entretenerse en tu departamento en Navidad». Me quedé quieta con la taza de café en la mano.
¿En mi departamento? Liliana sonrió sin mirarme. Sí. Nos vamos a Huatulco con unos amigos de Mauricio. Salimos temprano, con escala en la Ciudad de México. Es viaje de adultos. Los niños se quedan contigo. Sentí que el ruido de la casa se apagaba. Yo salgo esta noche a Arteaga con mis amigas. Te lo dije hace semanas. Liliana levantó la cara, molesta. Pensé que era una de esas cosas que podías mover. ¿Mover? Ya pagué. Mi papá dejó el celular en la mesa con un golpe seco. Me tienes sin cuidado tu paseo, dijo. ¿Cuándo vas a entender que la familia va primero? ¿La familia? Pregunté, mirándolo. ¿Alguien de esta familia me preguntó si podía cuidar a los niños? Maribel se cruzó de brazos. Gabriela, no hagas esto más grande. No puedes dejar tirada a tu hermana solo porque ya tenías planes. Mis planes son mis vacaciones, mis días, mi dinero, mi trabajo organizado para poder irme. Liliana se levantó con Regina en brazos. Eres su tía. No debería tener que rogarte. Y Maribel es su abuela. Respondí. ¿Por qué no los cuida ella? La cara de Maribel cambió. No digas tonterías. Yo no puedo cuidar a 2 niños pequeños tantos días. Es agotador. Además, tu papá y yo también vamos al viaje. Solté una risa seca. Claro. Todos se van a Huatulco y yo me quedo encerrada cuidando niños. ¡Qué conveniente! Ya basta, rugió mi papá. Regina empezó a llorar. Estoy harto de tu actitud. Desde niña has sido complicada. Si no puedes hacer algo tan básico por tu hermana, entonces no mereces nada de esta familia. ¿Otra vez la herencia? Todo será para Liliana. Cada peso, cada propiedad. Y esta vez no estoy jugando. Lo miré de verdad, al hombre que llevaba años usando la culpa como correa. Al hombre que ahora quería cambiar mis vacaciones por su amenaza de siempre. Quédate con tu herencia, dije. La voz me salió baja, pero firme. Ya me cansé de que me manipules con dinero. Ya me cansé de que todos crean que pueden usarme. Arréglenselas ustedes. Gabriela, dijo Liliana, ahora sí alarmada. No, esta vez no. Tomé mi bolsa y salí. Mi papá gritó mi nombre antes de que cerrara la puerta, pero no me detuve. Manejé a mi departamento con las manos tensas sobre el volante. Me dolía el pecho, pero también sentía algo nuevo. No era alegría, era descanso. Llegué, terminé de empacar y salí con mis amigas. Nos fuimos esa tarde-noche, con carretera tranquila, rumbo a la sierra. Antes de salir de Torreón, apagué las notificaciones de mi familia. Esa noche, ya en la cabaña, abrí la aplicación de la cámara que tenía instalada en la entrada de mi departamento, apuntando solo a mi puerta. La había puesto meses antes, cansada de que Liliana llegara sin avisar. Ahí estaban. Mi papá golpeando la puerta, Maribel tratando de asomarse por la mirilla. Liliana cargando a Regina, que lloraba con la cara roja. Santiago estaba sentado en el piso del pasillo, jugando con su carrito nuevo. Se quedaron casi 2 horas. Primero tocaron. Luego llamaron. Después mi papá se puso frente a la cámara y dijo algo que no alcancé a escuchar bien, pero por su cara entendí el mensaje. Un vecino pasó detrás de ellos, y mi papá se hizo a un lado, furioso de que alguien lo viera ahí. Estaba furioso, porque por primera vez no estaba donde él quería. Al día siguiente, mi celular era una colección de llamadas perdidas. 27 de mi papá. Más de 40 de Liliana. Varias de Maribel. Audios, mensajes, reclamos. Reproduje uno por error. Contesta. Gabriela, decía mi papá. No puedes esconderte como niña. Tu hermana está desesperada. Regresa ahora mismo. Maribel escribió que nunca pensó que yo fuera capaz de abandonar a mis sobrinos en Navidad y que algún día me iba a arrepentir. Liliana mandó videos. En uno aparecía con el maquillaje corrido y Regina llorando de fondo. Por favor, Gabriela, no encontramos a nadie con tan poco tiempo. Te pago, de verdad. Lo que cobre una niñera, pero ayúdame. Me quedé mirando la pantalla. Después de meses de dejarme a sus hijos sin preguntar, de pronto sí entendía que cuidar niños era trabajo. Apagué el teléfono. Mis amigas notaron mi cara, pero no me presionaron. Una de ellas solo me puso una taza caliente en las manos y dijo, «Come algo, lo demás puede esperar». Al tercer día,
Mi prima Raquel me mandó un mensaje. Ya supe el drama. Maribel consiguió a una maestra jubilada por medio de una conocida del club campestre. Les está cobrando por día, más comidas y transporte. Al parecer cuidar niños no era tan fácil como pensaban. Leí el mensaje 2 veces. No pude evitar sonreír. No por los niños. Jamás habría querido que la pasaran mal. Sonreí porque por fin mi familia estaba enfrentando el costo real de lo que me había exigido gratis. Regresé a Torreón una semana después. Mi departamento estaba limpio, silencioso, intacto. Dejé la maleta en el cuarto, abrí las ventanas y respiré. El silencio se sintió mío. Luego abrí Facebook. Tenía decenas de notificaciones. Mi papá había publicado una foto vieja de nosotros. Él en medio, Liliana de un lado y yo del otro. El texto era largo. Me duele escribir esto, pero hoy dejo claro que mi hija mayor, Gabriela, ya no forma parte de nuestra familia. En fechas tan importantes, decidió abandonar a su hermana y a sus sobrinos para perseguir sus propios caprichos. Una hija que ama a su familia no actúa así. A partir de hoy, todo lo que tengo será para mi hija Liliana, quien sí entiende el valor de la lealtad y la unión familiar. Gabriela ya no es bienvenida en mi casa ni en mi vida. Había cientos de reacciones. Comentarios de socios de mi papá, conocidos de la parroquia, amigas de Maribel y familiares lejanos. Qué tristeza, Ernesto. Los hijos de ahora no valoran nada. Fuerza para tu familia. Maribel había compartido la publicación con su propio comentario. Criar hijos ajenos no siempre garantiza que aprendan gratitud. Duele, pero hay que aceptar cuando alguien decide darle la espalda a su familia. Me quedé viendo la pantalla un largo rato. Antes, eso me habría destruido. Habría escrito explicaciones, habría llamado llorando, habría rogado que borraran la publicación. Pero esa tarde no contesté. Cerré Facebook y me puse a trabajar. Una semana después, recibí un mensaje que me dejó sin aire. La notificación decía: Catalina Méndez quiere enviarte un mensaje. Mi mamá. El nombre apareció como un fantasma. La foto era de una mujer mayor de lo que yo recordaba, con mis mismos ojos. Abrí el mensaje con las manos frías. Gabriela, vi la publicación de tu papá. Una prima mía me mandó la captura. Sé que han pasado muchos años y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero hay cosas que necesitas saber. Nunca dejé de pensar en ti ni en Liliana. Si estás dispuesta, me gustaría verte. Si no quieres, lo voy a entender. Leí el mensaje una vez, luego otra, luego 10. Mi primera reacción fue enojo. ¿Ahora? ¿Después de tantos años? Pero había algo en esas líneas que no sonaba a excusa. No sonaba a la mujer egoísta que mi papá me había descrito. Sonaba a alguien con miedo de tocar una puerta cerrada hacía años. Acepté verla. Nos citamos en una cafetería tranquila, lejos de mi casa y lejos de la suya. Llegué temprano, pero ella ya estaba ahí. La reconocí de inmediato. Estaba más delgada de lo que imaginaba, con arrugas alrededor de los ojos. Cuando me vio, se levantó despacio, como si temiera asustarme. «¡Gabriela!», dijo. Escuchar mi nombre en su voz me movió algo que no supe explicar. No supe qué hacer. Ella tampoco. Al final me abrazó con cuidado, dejándome espacio para apartarme si quería. No lo hice. Olía a lavanda. Ese olor me llevó de golpe a la mañana en que la vi peinar a Liliana. Nos sentamos. Mi mamá rodeó su taza con las manos, pero no bebió. «No espero que me perdones hoy», dijo. «Ni siquiera espero que me creas de inmediato, pero necesito contarte lo que pasó». Y entonces me contó una historia completamente distinta a la que yo había vivido. Mi papá no solo la había sacado de nuestras vidas, también la había convencido de que volver nos haría daño. Le mandaba fotos y videos de nosotras con Maribel, cumpleaños, festivales, comidas familiares, siempre con mensajes medidos. «Las niñas están bien. Liliana ya le dice mamá a Maribel. Gabriela se pone mal cuando alguien menciona tu nombre. Si de verdad las quieres, déjalas tranquilas». Mi mamá sacó una carpeta y luego su celular. Me mostró capturas antiguas, correos impresos y comprobantes. Había mensajes guardados durante años. Uno decía: «Gabriela está sacando buenas calificaciones.
Maribel la ayuda con la tarea. Ya no pregunta por ti. Otro. Liliana cree que Maribel es su mamá. No vengas a romperle la cabeza con historias. Otro. Si apareces, voy a decirles que preferiste tu vida antes que a ellas. No te conviene. Sentí náusea. ¿Por qué no peleaste?, pregunté. La voz me salió más dura de lo que quería. Mi mamá cerró los ojos un segundo. Peleé al principio. Más de lo que te imaginas. Pero en ese tiempo yo no era la abogada que soy ahora. Estaba endeudada, asustada, y tu papá tenía a media familia convencida de que yo era un peligro para ustedes. Decía que yo bebía, que llevaba una vida desordenada, que ustedes me tenían miedo. Yo acababa de salir del divorcio. Estaba agotada, con amenazas y abogados que no podía seguir pagando. Me miró de frente. Después me convenció de que ustedes ya habían formado una vida con Maribel y que yo solo iba a lastimarlas más. Me equivoqué. Debí insistir. Debí ir a buscarlas aunque él me dijera que no. Esa culpa la cargo todos los días. Quise odiarla. Una parte de mí todavía quería hacerlo. Odiarla era más fácil que aceptar que había sido una niña engañada por el único adulto que tenía cerca. Pero entonces vino la segunda revelación. El dinero también importa, Gabriela, dijo mi mamá. No por el dinero, sino por lo que hizo con él. Fruncí el ceño. ¿Qué dinero? Con los años, me fue mejor como abogada corporativa. Tu papá recibía la pensión que yo debía aportar para ustedes. Pero además, durante años le deposité un ahorro aparte para ti y otro para Liliana, con la condición de que lo guardara hasta que cumplieran 18. Era para universidad, renta, un enganche o para que empezaran sin depender de nadie. Él prometió guardarlo. Se me heló la sangre. Yo nunca supe de eso. Mi mamá asintió, con los ojos llenos de tristeza. Lo sé. Me enseñó comprobantes con fechas, montos y conceptos. También un correo donde mi papá confirmaba que ese dinero estaba resguardado para las niñas. Todo estaba ordenado, como si hubiera esperado años para que alguien le creyera. Pensé en todas las veces que mi papá me había amenazado con quitarme su herencia. Todo ese tiempo había existido un ahorro que mi madre había mandado para mí, no para controlarme, para que yo pudiera empezar, y él lo había escondido. Esa noche, volví a mi departamento y me senté frente a la computadora. Tenía la publicación de mi papá abierta. Sus palabras seguían ahí, con sus comentarios, sus falsas condolencias, su papel de padre herido. Mis dedos temblaban, pero empecé a escribir. En respuesta a la publicación reciente de mi padre, Ernesto Cárdenas, necesito aclarar algo. Durante años creí que mi mamá, Catalina Méndez, nos había abandonado. Creí que eligió la bebida y otros hombres antes que a sus hijas, porque eso fue lo que mi papá me repitió desde niña. Hoy sé que esa historia no era cierta. Mi madre me mostró mensajes, correos y comprobantes que cuentan otra versión. No desapareció porque no quisiera vernos. Fue apartada de nuestras vidas por un hombre que la hizo parecer inestable, que le mandó fotos de nosotras con Maribel para convencerla de que ya no la necesitábamos, y que nos dijo a nosotras que ella no quería volver. También vi comprobantes de dinero que mi madre enviaba, no solo como pensión, sino como ahorros destinados a mi futuro y al de mi hermana. Yo nunca supe de ese dinero. En cambio, mi padre usó la idea de una herencia para amenazarme cada vez que no obedecía. Me dejó fuera públicamente porque me negué a cancelar unas vacaciones pagadas para cuidar gratis a los hijos de mi hermana. Eso no es falta de amor familiar. Eso es poner un límite. No estoy peleando una herencia. Estoy diciendo que no voy a obedecer por miedo a perderla, y no voy a seguir permitiendo que cuente una historia falsa para quedar como víctima. Leí el texto varias veces. Quité frases que sonaban demasiado cargadas. Dejé solo lo necesario. Luego publiqué. Las respuestas llegaron rápido. Una tía de mi mamá escribió que llevaba años sospechando algo. Un primo de mi papá me dijo que Ernesto siempre había sido controlador. Una antigua amiga de mi mamá contó que la había visto llorar por nosotras. Varios conocidos de mi papá borraron sus comentarios anteriores. Mi papá me escribió esa misma noche. Gabriela, estás malinterpretando todo. Yo solo intenté protegerlas. Déjame explicarte. Lo bloqueé. Maribel llamó. También la bloqueé. Liliana me mandó un audio.
No lo escuché completo. Apenas oí su voz diciendo: «No sé qué te dijo esa señora, pero estás destruyendo a la familia». Cerré la aplicación. Esa señora. Nuestra madre. Ahí entendí que Liliana no estaba lista. Quizá algún día lo estaría, quizá no. Pero yo ya no podía seguir esperando a que mi hermana aprendiera a verme como persona y no como herramienta. Los meses siguientes no fueron fáciles. No voy a fingir que todo se arregló con una publicación. Hubo días en que extrañaba a Santiago y Regina. Días en que me preguntaba si había sido demasiado dura. Mi mamá no intentó ocupar todo el espacio de golpe. Eso se lo agradecí. No llegó exigiendo amor. Llegó con paciencia, fotos viejas y documentos. Me enseñó álbumes que yo nunca había visto, ella cargándome de bebé, Liliana con la cara llena de papilla, las tres en una plaza un domingo. En algunas fotos mi papá estaba al fondo, serio. «Yo te llevaba a comprar pan dulce los sábados», me dijo una noche. «Siempre pedías una concha de vainilla y te comías primero la parte de arriba». No recordaba eso, pero algo dentro de mí sí. Con el tiempo,